Abrafit Nacional e de todas as jornais que compõem essa Abrafit Nacional, eu gostaria de imensamente agradecer sua participação conosco, professor. O professor Marco Antônio, ele é kinesiólogo, né, graduado em reabilitação pela Universidade de Tarapacá, de Arica, no Chile, é mestre em terapia manual ortopédica pela Universidade de Andrés Bello, Santiago do Chile, PhD em neurociência cognitiva aplicada pela Universidade de La Costa, Barranquilla da Colômbia, professor do Instituto Rocabá de Ciências Biomédicas e Saúde, também do Chile, fisioterapeuta da Clínica Médica Ortodôntica no Puebla e Clínica Ortodôntica também no México, representante da Associação Científica Colombiana de Terapia Manual Manipulativa. Muito bem-vindo, professor, e pode começar. Bueno, muchas gracias. Quiero primero agradecer la invitación a Abrafito y a todas las personas y a estos nuevos amigos que he conocido acá. Estoy muy contento por la invitación, es un honor para mí hacer esta presentación. Quiero agradecer también a 4 amigos de Brasil que tengo desde hace mucho tiempo y han colaborado siempre con TMO Colombia, como el señor Dan Pildelwasser, el señor Palmiro Torrieri, Felipe Reis y Leonardo Costa, grandes amigos de Brasil. Mi tema es terapia manual ortopédica en la articulación sinovial temporomandibular, posintubación endotraqueal en pacientes sobrevivientes de COVID. La agenda un poco, bueno, como estamos cortos de tiempo, voy a hablar relativamente corto sobre los trastornos temporomandibulares. Ya han hablado sobre este tema.
Sabemos que los trastornos temporomandibulares representan un grupo de afecciones dolorosas que afectan las estructuras duras y blandas de la región orofacial y se caracterizan principalmente por la presencia de dolor, limitación de la apertura mandibular y ruidos en la articulación temporomandibular. Los trastornos temporomandibulares se asocian con dolor y con discapacidad y afectan aproximadamente entre un 5 a un 12% de la población en estudios realizados en Estados Unidos, mientras que el costo anual estimado aproximadamente equivale a unos 4.000 millones de dólares. Ahora, ¿qué hace que la articulación temporomandibular sea única? Primero, este es un área relativamente nueva para el fisioterapeuta, pero es un área que tiene un campo prácticamente inexplorado, pero que tiene mucho futuro. Primero, la articulación temporomandibular funciona como una unidad de dos articulaciones, una en cada lado del cráneo. En consecuencia, las articulaciones temporomandibulares no pueden funcionar de maneras independientes. El movimiento que se da en la articulación temporomandibular es un movimiento distintivo, a menudo descrito como una articulación artroidal, lo que significa que puede realizar tantos movimientos de tipo bisagra como un movimiento de tipo de traslación. Otra característica que hace que la articulación temporomandibular sea única es que el movimiento de la articulación está limitado por la anatomía del marco músculo-esquelético y la relación oclusal entre la distinción maxilar y la mandibular. El disco de la articulación temporomandibular separa a cada uno como una parte única. A diferencia de los discos de otras articulaciones del cuerpo humano que están formados por tejido fibroso, el disco de la articulación temporomandibular está formado por cartílago hialino y está revestido por cartílago fibroso por fuera, lo que lo hace más resistente a los impactos o a los movimientos que se realizan en la articulación. Y por último, algo muy importante, que el disco separa la articulación en dos cavidades, en dos cavidades articulares sinoviales de cada lado. Cada cavidad articular está revestida individualmente por una membrana sinovial y el disco ayuda a mover la articulación como dos articulaciones completamente separadas. Por lo que prácticamente dentro de la misma articulación habrían 4 articulaciones que operan como una sola unidad única. Ahora, ¿cuáles son los efectos que se pueden producir como trastornos temporomandibulares? Estudios recientes han demostrado que la aparición o progresión de trastornos temporomandibulares se ha asociado a intubación orotraqueal. Y esto yo lo quiero traer como una parte importante de lo que estamos viviendo respecto a la pandemia, donde, bueno, no solamente es importante que el paciente mejore después de la intubación, sino que ¿qué pasa? ¿Qué pasa después con esos pacientes que han sido sobrevivientes de coronavirus? ¿Qué pasa con su articulación temporomandibular? En la clínica estamos viendo muchos casos de pacientes que han sido intubados, sobrevivientes de coronavirus, y que quedan con una consecuencia, con un trastorno temporomandibular. Se ha informado que la incidencia de los trastornos temporomandibulares después de la intubación es aproximadamente de un 5%, y se ha demostrado que el empeoramiento de los trastornos temporomandibulares previos estaba presente en un 44% de los pacientes. Las lesiones articulares o las lesiones de la articulación temporomandibular representan cerca del 10%. En esta investigación fue cerca del 27 de 266 personas, de las cuales muchas de las reclamaciones por traumatismo de las vías respiratorias, donde el dolor y la luxación de la articulación temporomandibular fueron las mayores complicaciones o las complicaciones más comunes. Ahora, aproximadamente el 50% de los anestesiólogos informó que siempre
evalúa la articulación temporomandibular antes de realizar el procedimiento de intubación, que no es de emergencia. De este 50%, el 56% utilizó una técnica de intubación alternativa basada en el estado de la evaluación que hacía el anestesiólogo de la articulación temporomandibular. Pero ¿qué pasa con el otro 50% de los anestesiólogos que se entiende que tienen que salvar la vida es prioritaria, mantener una vía aérea correcta es la prioridad? Pero ¿qué pasa con esos otros anestesiólogos que tienen cero conocimiento de la importancia de la articulación temporomandibular relacionada con cráneo y columna cervical? Ahora, del 56% que realiza una técnica alternativa, el 60% nunca o rara vez evaluó la articulación temporomandibular después de realizar la intervención. Ahora, este 25% que queda informó que desconocía los efectos posibles de la intubación, y un 47% informó que no recibió ningún tipo de formación, ningún tipo de educación adecuada sobre el manejo de la articulación temporomandibular relacionado con la intubación en las escuelas de medicina o en las escuelas posgraduales, donde ellos realizan el fellow. Pues bien, la anestesia general con intubación orotraqueal se ha considerado como un factor de riesgo para el desarrollo de exacerbaciones de trastornos temporomandibulares. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta nosotros los fisioterapeutas, porque el daño que se pueda producir en la articulación temporomandibular puede deberse a la aplicación dentro del procedimiento de fuerzas excesivas para lograr una apertura máxima de la boca del paciente en un intento de completar la intubación. También se puede darse a través de la pérdida del tono muscular debido a la inconsciencia en la cual queda el paciente o a la relajación muscular de un paciente bajo anestesia general que puede predisponer a una mayor movilización articular. Durante el proceso de intubación, las maniobras de rotación y traslación que se producen o que provoca el anestesiólogo en la articulación temporomandibular para lograr la apertura máxima de la boca del paciente y el paso atraumático de un tubo endotraqueal puede provocar daños en el aparato de la articulación temporomandibular debido a las fuerzas excesivas que realiza el profesional de la salud y que aplica manualmente con el laringoscopio. Además, puede producir daño debido al tiempo en la que la estructura, en la que la temporomandibular se va a alojar en una posición estresada, ¿ya? Entonces, va a depender de cuánto tiempo el paciente queda en una unidad de cuidado intensivo con un tubo endotraqueal, las consecuencias posteriores que puede tener sobre la articulación temporomandibular. Ahora bien, ¿qué nos dice la literatura respecto a este tema? Se han descrito muchos tipos de daños o de trastornos de la articulación temporomandibular relacionados con la anestesia y con la sedación. No solamente este es un problema que estamos viendo ahora con pacientes sobrevivientes de COVID, lo estamos viendo en todas las cirugías donde se hace necesario que el paciente sea entubado, se produce o se puede producir un daño en la articulación temporomandibular. Entonces, está relacionado tanto con el procedimiento, tanto como con la sedación. Va desde las molestias leves, hasta desde ruidos articulares, hasta dolores de cabeza, incluso deterioro severo del movimiento articular y problemas de mala oclusión, que interfieren durante el funcionamiento o la función normal del aparato estomatognático. Sin embargo, la etiología de este evento que se va a producir es en parte desconocida porque no hay investigaciones exhaustivas relacionadas con este tema y se ha asociado al mismo procedimiento, a las técnicas de anestesia, ya que el manejo de las vías respiratorias implica movilizar la boca y movilizar la articulación temporomandibular con un paciente completamente inconsciente. ¿Ya? Es un paciente que no puede tener una actitud protectora o que la musculatura no puede tener una actitud protectora porque el paciente se encuentra en una sedación completa. Entonces los movimientos defensivos que originalmente nosotros podemos acudir o que podemos apelar en este procedimiento bajo anestesia no están presentes.
Al poder maniobrar la articulación temporomandibular, pueden sugerir diferentes tipos de complicaciones, como la pérdida del tono muscular debido a la inconsciencia, o la relajación muscular, el exceso por la anestesia, y genera complicaciones que se tienen que controlar. La disfunción previa que antes que un paciente intubado tenga de su articulación temporomandibular favorece también ciertas condiciones sistémicas para el desarrollo de futuras disfunciones o perpetuaciones o dolores orofaciales en este tipo de pacientes, lo que logra una exacerbación de una manifestación existente cuando se aplican técnicas de anestesia general. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los desafíos que se enfrenta el fisioterapeuta con los pacientes sobrevivientes por coronavirus que han sido entubados? Hicimos el trabajo con mi equipo de investigación para poder ver una búsqueda a través de diferentes bases de datos para ver qué investigaciones se han venido trabajando con este tema. Y hasta el día de hoy, que fue la última investigación que hice, no iba a ser que iba a presentar este tema, y justo ayer sale, como típicamente, si justo ayer salió una investigación y quedo yo con la presentación a media, o quedo como el mentiroso de la presentación. No se ha encontrado hasta el momento ningún grupo de investigación que se esté dedicando a este tema. Esto es interesante porque los fisioterapeutas tenemos acá una línea de investigación. A los que nos gusta el dolor orofacial, al que nos gusta el dolor crónico, al que nos gusta, por ejemplo, el tema de articulación temporomandibular, van a venir diferentes tipos de investigaciones con este tema, o por lo menos queremos saber qué está pasando en la articulación temporomandibular después de la pandemia. Esperemos que la pandemia pase luego, pero ¿qué va a pasar con nuestros pacientes? Hay un campo de trabajo ahí, hay un mundo laboral que también nos está esperando, y creo que puede ser una línea de trabajo. Nosotros, por lo menos en el grupo de investigación que tenemos acá en México, estamos pidiendo los permisos y el consentimiento informado para conocer qué está pasando con estos pacientes que han sido sobrevivientes, para aplicar algún tipo de test o cuestionario y saber en qué estado se encuentra o se ha encontrado su articulación temporomandibular después de un tiempo determinado de la intubación. Ahora, hay una propuesta clínica, básicamente, que no está sustentada en evidencia, sino que está sustentada en estudios anteriores, en lo que podría pasar o lo que podría beneficiar a estos pacientes en el caso que cualquiera de nosotros que trabaja en esta área se pueda encontrar con un paciente con una alteración de la articulación temporomandibular. Lo primero y lo más común que podemos hacer, que lo voy a enumerar, no me voy a detallar más, evaluar la amplitud del movimiento articular, evaluar algún clic de la articulación temporomandibular, realizar pruebas de compresión, de sobrepresión, la palpación fundamental de todos los músculos de la región facial, los músculos masticatorios, la columna cervical, columna torácica, no se puede desacoplar de la temporomandibular, y también importante los análisis imagenológicos. Ahora bien, tenemos en este tipo de propuesta ya existe suficiente evidencia que respalda el uso de la terapia manual para el tratamiento de los trastornos temporomandibulares. Ojalá pudiésemos encontrar investigaciones 1A en revistas de alto impacto, con factor de impacto de 2 dígitos, pero dentro de lo que tenemos, dentro de lo que existe, tenemos buena evidencia que la podemos llevar claro, o la podemos llevar seguros a la clínica, donde podríamos aplicar terapia manual en algún tipo de trastorno temporomandibular. La mayoría de los estudios que utilizan terapia manual para el tratamiento incluyen abordajes, no solamente articulares, sino abordaje educativo, tejido blando y articulares. Entonces tenemos una propuesta de 3 tipos de técnicas sumamente sencillas en la articulación temporomandibular, para en el caso que tengamos algún paciente que pueda tener algún tipo de trastorno en la temporomandibular sobrevivientes de coronavirus. El primero es la distracción longitudinal, el segundo es la desviación lateral, el tercero es la movilización lateral de la fosa temporal. Yo no sé si estoy bien con el tiempo, porque me dieron 15 minutos, todavía no me han dicho que me quedan 5. 5 minutos. Para ver si proyecto los videos. Faltan 5. O
hago una descripción breve de cómo es la técnica. Sí. ¿Sí me quedan 5 minutos? ¿Sí? O que me espere. Sí, ¿Sí? ¿sigo? Bueno, perfecto. Sí. Es importante porque para nosotros es importante poder proyectar estos videos porque puede acercar clínicamente una idea de investigación a una idea a un tratamiento clínico. Lo primero que vamos a mostrar es la distracción longitudinal, que es una técnica sumamente sencilla. Se gira el paciente al lado ipsilateral en el cual se va a movilizar. Se debe mover el cóndilo lentamente hacia adelante y hacia atrás para buscar la zona más relajada de la cápsula articular. Como lo decíamos, puede haber un acortamiento de la cápsula articular provocada por la mantención del tubo orotraqueal durante mucho tiempo. Entonces, lo que queremos hacer es la distracción en esta cápsula. Se le pide a la persona que abra y muerda para poder trabajar dentro de los 10 milímetros de apertura, que es la zona de menor presión del cóndilo articular. Se controla la apertura, el pulgar se introduce en la boca hacia la zona premolar, se le coloca el dedo en el polo lateral del cóndilo y se realiza un movimiento siguiendo el sentido de la mandíbula y se debe sentir en el espacio posterior al cóndilo que se abre como lo estamos haciendo ahí, con la mano izquierda que está palpando sobre la zona del trago anterior a la parte auricular. Se debe hacer el movimiento rítmico de oscilaciones o puede ser mantenido y tendrá una duración aproximadamente de 1 segundo por cada movimiento y se realizan durante 6 repeticiones. Ahí os estoy mostrando un poco lo que esperamos que se pueda abrir y se pueda relajar el cóndilo, la cápsula articular del cóndilo. Esta otra técnica es la técnica de desviación lateral, donde se le pide al paciente que abra la boca y muerda para de nuevo tener los 10 milímetros de apertura para poder trabajar en la zona de menor presión del cóndilo dentro de la fosa. El pulgar de la zona molar cae hacia adentro y hacia adentro, hacia el lado lingual. Se colocan los dedos en la zona lingual y se hace una desviación lateral del cóndilo. Como su nombre lo dice, queremos desviar el cóndilo hacia lateral. La mano que fija, la mano que hace la movilización va a estar horizontal y va a tomar la mandíbula. El pulgar movilizador va a empujar hacia afuera y la mano que está fijando va a empujar hacia adentro. Se hace como una especie de pseudopalanca para poder lograr que se abra el espacio medial, soltando las estructuras mediales del cóndilo articular. Y la última técnica, cabe destacar que estas técnicas son sumamente sencillas y se deben hacer con la mayor suavidad posible, viendo siempre la reacción del paciente. La última técnica es la movilización lateral ya de la fosa articular, no de la articulación temporomandibular. El resto de la mano que toma gira y se coloca en la parte lateral de la rama de la mandíbula por debajo del cóndilo del cuello, por lo cual se estabiliza toda la rama y la parte de la mandíbula. Se toma con la otra mano el cráneo, como lo estamos viendo ahí, se fija la mandíbula con la otra mano y se hace la movilización en sentido lateral del cráneo. Acá estamos haciendo una fijación directa de la mandíbula, pero lo que se está moviendo en este caso es el cráneo. Y con esta movilización, lo que logramos es movilizar la articulación temporodiscal o temporocondilar. Y vamos a movilizar las fosas del cráneo. O sea, se empuja el cráneo hacia el lado contrario. Con estas 3 sencillas técnicas podemos hacer un trabajo específico en estos tipos de pacientes sin, obviamente tenemos otro tipo de estrategias también, pero son muy fáciles de aplicar y sencillas, y el paciente agradece mucho en esa articulación temporomandibular que ha sido maltratada y que no ha sido tratada por un profesional de la fisioterapia. Sabemos también, cierto, que tenemos otro tipo de técnicas que no lo puedo dejar pasar porque son fundamentales en el tratamiento integral de la articulación temporomandibular, como el ejercicio terapéutico, la punción seca, el trabajo miofacial,
la inducción miofacial, el entrenamiento postural, el control motor, sobre todo trabajando músculos estabilizadores de cuello, flexor largo, el cuello, flexor largo de la cabeza, y la educación en neurociencia, que es fundamental en pacientes con dolor orofacial crónico. Bueno, las referencias que sustentan la presentación, agradezco nuevamente a Grafito por la gran oportunidad que me están dando de poder participar como chileno, como representante de TMO Colombia, el grupo de interés registrado en Colombia ante iPhone, y también como un docente y como clínico, como ahora me desarrollo en el país de México. Así que muchas gracias y espero que haya sido un aporte clínico esta conferencia. Muito obrigado, professor, por toda a sua apresentação, e pode ter a certeza que você contribuiu muito. Afinal de contas, talvez algumas pessoas que estejam aqui presentes com a gente ainda não tinham pensado nessas possibilidades de alterações craniais, cervicais ou próprio ATM com esses pacientes, tanto intubados e ainda dentro do hospital, ou pós-intubação, né? Para a gente que é clínico, fica esse pensamento, que tipo de paciente a gente vai começar a receber logo na clínica, né? E tentar associar alguns outros sintomas também a esses traumas dentro do hospital, certo? Eu acho que agora a gente começa a levantar algumas questões, foram inúmeras a quantidade de questões que os alunos e os professores e participantes do congresso mandaram para a gente selecionou algumas aqui, até pelo avançar da hora também, tá? Mas eu acho que a primeira pergunta ainda foi na fala da professora Josi, e foi enviada pela Nathalie Ávila. Sou estudante de fisioterapia de Aracaju, Sergipe, hérnia de disco cervical, com hérnia de disco cervical e vivo com dor, sendo que há dias que ela é pior. A recomendação foi cirúrgica por conta da compressão. Qual a sua opinião? Difícil, né? Oi, Nathalie, obrigada pela sua pergunta. Eu acho que Maurício já antecipou aí, né? Difícil, mas acho que a primeira coisa que eu te diria é muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora, porque a gente tem várias evidências, né? Que sujeitam, né? Que a gente tenha essa calma. Na verdade, assim, o fato de ter compressão não necessariamente significa que a indicação de tratamento precisa ser cirúrgica. Primeira coisa que a gente deve pensar é por que cirurgia? Para que cirurgia? Essa realmente é a primeira opção, essa é a única alternativa. Então, assim, a gente tem evidência científica suficiente de que uma boa parte, uma grande porcentagem de cirurgias que são indicadas para a coluna vertebral, elas são feitas de forma inadequada. É evidência de que, uma vez sendo realizada a cirurgia, isso não garante que a dor, mesmo que de caráter neuropático, vai ser sanada por causa do procedimento cirúrgico. E a gente também tem evidência científica mostrando que a gente precisa investir em tratamento fisioterapêutico adequado, baseado numa avaliação bastante criteriosa da condição individual de cada paciente, e que muitas vezes esse tratamento fisioterapêutico faz a redução da chance ou da necessidade do paciente passar por cirurgia na região da coluna. Então, essas evidências científicas, elas já existem, elas precisam chegar de alguma forma ou de muitas formas na nossa comunidade clínica, naqueles que fazem o atendimento clínico dos nossos pacientes. Então, assim, a gente não pode, né, pelo breve relato que a Nathalie fez, a gente não pode se posicionar para muito além disso, porque a gente precisaria conversar e perguntar outras coisas, né? Por exemplo, nessa compressão, o que acontece? Apresenta-se apenas a dor, o que não é apenas, né? Mas existem sinais de distúrbio do controle motor, existe uma paresia importante, fraqueza muscular, impotência funcional, que outro cenário se encontra para além da dor? Então, a gente precisa fazer, na verdade, uma avaliação mais minuciosa. E mais do que isso, gente, a gente que está aqui nessa sala online hoje, a gente precisa ter muito cuidado com a forma que a gente se comunica com o nosso paciente para não gerar nocebo,
né? Então, normalmente, quando existe a questão de indicação cirúrgica, principalmente se ela não é a única opção e se ela não é a primeira alternativa, isso vai gerar, inevitavelmente, uma condição de nocebo nos nossos pacientes, tá? No Brasil, a gente já tem vários hospitais, principalmente na região sudeste, no estado de São Paulo, que trabalham com a segunda opinião quando o assunto é cirurgia de coluna. Então, a gente precisa, acho que no mínimo, né, buscar outras opiniões, buscar outras avaliações, para verificar se realmente aquilo é a melhor opção para a gente, porque acho que cirurgia é uma coisa que a gente deve evitar sempre que possível, né, quando houver outras possibilidades, tá? Acho que é isso que eu poderia estar respondendo para você hoje. Obrigada pela pergunta. Maurício, posso só completar um detalhe? A Josi foi, assim, impecável na colocação. Nathalie, além de todas essas colocações da professora Josi, a gente precisa lembrar que também há evidência mostrando um curso natural para as hérnias de disco, para o processo de regressão. Então, a gente precisaria entender realmente tudo que a professora Josi colocou e esse intervalo, como é que está, o que está acontecendo. Então, realmente, a gente sempre procura o tratamento conservador, levando com a equipe, né, toda a condução do processo, verificando essa condição, para aí sim pensar na condição da cirurgia, porque o pós-cirúrgico também vem com a condição de instabilidades estabelecidas. Então, realmente tem um cenário grande a conversar e a discutir, tá bom? Perfeito, professora. Acho que sua contribuição foi excelente e talvez a gente pudesse pontuar só o tempo que ela tem esse sintoma, o impacto nas AVDs dela, os tratamentos precoces que ela já executou, o quanto de sucesso ou não. Acho que tudo isso compõe clinicamente para a gente chegar mais adiante e fazer essa indicação ou não cirúrgica, né? Essa discussão com o médico, inclusive. Acho que cada vez mais a gente vem ganhando muito esse espaço quanto fisioterapeutas, e quanto mais se basear no que tem de evidência, a gente consegue melhores resultados. Excelente. Já vou passar para a próxima pergunta, mas eu acho que também pode ter um pouco a ver com o que já foi questionado pela Nathalie. A próxima pergunta veio da Silvia Renata, de Sentamore, São Paulo, Santo São Paulo. Qual a opinião de vocês sobre a infiltração como tratamento pré-fisioterapêutico? Olha lá, posso começar aqui. Eu concordo com o posicionamento do Maurício, elas se falam, as perguntas, né? E trabalhando em uma equipe, assim como acontece comigo aqui no ambulatório de coluna, o que a gente entende é que o paciente ele precisa estar livre de mascaramentos. E é muito importante que a gente entenda a tolerância do paciente no processo, o significado dessa dor ou da dor, se ela exista, para o paciente durante o processo de manejo, para que ele entenda realmente que ele dê significado a essa intensidade, se a dor existir, durante todo o processo, e as condições anestésicas, elas inibem e mascaram, né, todas as possibilidades de entendimento mecânico. Então, a gente precisa só fazer uma diferenciação, se a pergunta que ela fez né, remete ao bloqueio articular, que é uma tomada de decisão clínica que o médico acaba fazendo em alguns cenários. Contudo, volto a falar pela minha experiência dentro de uma equipe, né, da coluna vertebral aqui no Hospital Escola, e realmente a primeira linha de tomada de decisão e condução para esses tratamentos é o tratamento conservador livre de condições de mascaramentos. Maurício, se me permite fazer uma adição à fala da Andréa, sempre muito eloquente, né, André? Eu acrescentaria uma coisa que acho que é muito importante, né, no âmbito da dor, que se trata do tipo de intervenção. Essa intervenção do tipo infiltração, né, que é um procedimento invasivo, de pequeno porte mais invasivo, se trata de uma intervenção do tipo bottom-up, né? Você tem uma estimulação na periferia para, então, gerar uma alteração via ascendente.
Se o paciente tiver um caso de sensibilização central, onde a gênese do problema significa que ele tem uma alteração de neuroplasticidade negativa no sistema nervoso central, né, com aumento da excitabilidade e diminuição da inibição da dor, do potencial endógeno de inibição da dor, técnicas que têm caráter único exclusivamente do ponto de vista de mecanismo de ação periférica, dificilmente vão sanar esse problema de forma efetiva, tá? Então, isso pode gerar uma diminuição parcial da dor do paciente, mas na presença de sensibilização central, a gente precisa pensar em atividades, ou na verdade prescrição, falei atividade pensando principalmente no exercício físico, já induzido aqui mentalmente, mas acho que a gente precisa pensar em intervenções que têm efeitos aí envolvendo terapias que têm ação do tipo top-down, né? Da região central para a periferia. Perfeito. Eu acho que talvez essas interações medicamentosas, essas abordagens medicamentosas, elas possam dar uma janela terapêutica para a gente avançar em alguns pontos, mas sem dúvida nenhuma ela precisa ser entendida qual o direcionamento melhor, tá? Eu vou passar para a próxima pergunta, e essa talvez seja direcionada um pouco mais ao professor Marco Antônio, certo? A pergunta foi encaminhada por Calmac Santana da Silva, de João Pessoa, na Paraíba. A disfunção temporomandibular também pode ocorrer por causas psicogênicas. Quais observações o professor entende pertinentes nesses casos que diferem da intubação? Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de la intubación, hablamos directamente, bueno, voy a hablar un poco más lento porque ya no hay apuro de tiempo, para que la traducción sea más clara. Cuando hablamos del proceso de intubación, hablamos de una lesión directa que se está provocando en la estructura de la articulación temporomandibular y que eso trae como consecuencia una alteración en la funcionalidad. Estamos hablando, entre comillas, de un dolor de tipo, de un dolor de tipo nocioceptivo, ¿ya? Cuando hablamos de un trastorno temporomandibular, entramos en un terreno multifactorial, donde hay un factor psicógeno que puede estar presente, por ejemplo, un bruxismo, que puede darse, como la definición lo dice, por un problema central, y ya entramos en un dolor de tipo nocioplástico. O sea, son dos fenómenos completamente distintos. Ahora, dentro de la conferencia, estamos hablando de el daño de la estructura que se pueda dar en la articulación temporomandibular, ya sea por la sedación, por el proseguimiento, o por la necesidad de querer abrir una vía aérea a toda costa para salvar la vida del paciente. Pero cuando entramos en un trastorno temporomandibular, entramos en otro terreno diferente, que puede darse por un comienzo en algún momento, por este trauma que se provocó, pero ya entran otros factores importantes que podrían generar un trastorno temporomandibular, como por ejemplo, el mismo procedimiento que queda con el síndrome post-coronavirus, que es un trastorno sumamente complejo. El síndrome post-coronavirus trae como consecuencia muchas otras cosas que son psicosociales que van a afectar al paciente. Entonces, si ya el paciente viene con un trastorno temporomandibular por haber sobrevivido de coronavirus, y a eso le sumamos la ansiedad, le sumamos el miedo, le sumamos la misma fobia que puede provocar volver a un hospital, volver a ver un profesional de la salud, puede convertirse en algún momento ese daño o esa lesión que se ha perpetuado en el tiempo por estos factores psicosociales o estos factores emocionales a causa de la pandemia, puede convertirse en un factor desencadenante para terminar en un trastorno temporomandibular que ya es mucho más complejo, y el tratamiento ya no sería solamente terapia manual. El tratamiento sería, por decirlo de alguna manera, como las profesoras anteriormente lo nombraron, serían estrategias de otro tipo, como estrategias del tipo educativas. Yo no sé si queda claro un poco cómo tratar de diferenciar la situación que se pueda darse con un dolor de tipo nocioceptivo, y el otro tipo es un dolor de tipo nocioplástico.
Perfeito, professor, ficou claro sim. Turma, eu vou pedir para vocês, me perdoem, mas eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. Eu queria convidar a professora Flávia para falar um pouquinho nessa finalização de mesa. Acho que é bem justo. Hoje pela manhã, ao telefone, estava discutindo as melhores formas de abordar a nossa mesa hoje e, de forma orgânica, apareceu o tema ATM lá e a gente começou a conversar sobre abordagens distintas da prática clínica dela e da minha. Então, acho que valeria muito a pena a gente finalizar com a fala da professora Flávia. Eu fico muito feliz, né, de ver esse tema em congresso desse porte. Eu fiz a minha pós-graduação em 2004. Na época, a gente tinha pouquíssimo material, a gente ainda nadava um pouco no material do odonto e da fono. E hoje, essa grandeza que essa área representa, né? Tempos atrás, a gente está fazendo agora, pelo COFITO, uma cartografia sumária dos fisioterapeutas que atuam exclusivamente nessa área, e temos profissionais no Brasil inteiro que atuam nessa área. E aí o que a gente vê dessa mesa é exatamente isso. As coisas se falam, né? É a forma de abordar. A gente vê pouca gente se debruçando no estudo, na prática, né? A turma que hoje sai da faculdade. Você não vê muita gente interessada em cabeça e pescoço, ao estudo da cervical. Eu acho que é uma área riquíssima para a gente trazer resultado e trabalhar com isso, né? E mostrar as diferenças da fisioterapia nessa equipe multi. É uma equipe que geralmente respeita muito o olhar do fisioterapeuta, a atuação, né? E fico muito feliz, adorei a palestra do Dr. Marco, fiquei encantada. Na hora da explicação, a gente entende todo o mecanismo de trauma da intubação, mas ainda não é uma coisa que começou a repercutir, que a gente começou a levantar dados aqui no Brasil, e é um ponto extremamente importante, e que eu já mandei uns prints de tela aqui com os grupos de estudo nossos, que eu acho que é um dado que a gente precisa levantar, que é fato, né? E agradecer, eu não vou me estender muito, porque já ficou tarde. É uma honra, né, estar com a Abrafito. É o meu terceiro congresso com a Abrafito. O ano passado a gente estava presencial, foi lindíssimo, e não deixou a desejar em nada o congresso online, né? A gente sente a vontade de estar junto, mas foi brilhante. E aí agradeço, eu como ex-organizadora de congresso, agradeço, né, a ArtMed, porque a gente não faz nada sem apoio. É muito difícil a gente conseguir fazer sozinho isso, né? Tanto pela experiência, pelo custo, pela abordagem de tudo. E agradecer a turma da Abrafito Nacional pela confiança, né? Fechando mais um ciclo com a Abrafito. Excelente, Flávio. Eu acho que a gente precisa fazer esse direcionamento, esse agradecimento à ArtMed de verdade, pois a gente sabe o quanto é difícil para promover o congresso, ainda mais nesse terreno incerto que a gente tem no momento de pandemia. Então, parabéns e obrigado. Em nome de toda a Abrafito, muito obrigado, professor Andréia, professora Josi, professor Marco Antônio. Realmente a noite foi excelente. Estar com vocês aqui, espero que todos em casa tenham gostado também. Tá? Agora eu queria passar a palavra à Débora para finalizar. Muito bacana, muito obrigado a todos os professores, muitas graças, professor Antônio, por estarem nessa noite aqui conosco, né, até essa hora, e tem mais de 500 pessoas ainda nos assistindo agora, que gostaram aí do que vocês trouxeram muito conhecimento, muita troca de experiência, muito obrigada, assuntos muito atuais, muito obrigada mesmo. Pessoal, eu preciso, então, ir para o nosso encerramento hoje do Congresso. Vem aí o presidente da Abrafito, Rafael Barbosa, o professor Rafael Barbosa, para dar uma palavra final. E não sai daí, porque eu ainda tenho uns recadinhos assim, ó, como você consegue o seu certificado, né? Em quanto tempo ele vai chegar no seu e-mail. Então, não sai daí, que eu vou dar algumas informações importantes, tá? Vamos para um breve intervalo, só para trocar aqui a nossa sala, né, os nossos slides, enfim, e logo, logo a gente vai ter, então, o encerramento com chave de ouro aí desse congresso que teve 3 dias, congresso online, tá? O primeiro congresso online da Abrafito com apoio da ArtMed, tá? Voltamos, então, em seguida, não sai daí.